bienvenidos, and welcome to the next installment of Lead Media Programming from Studio 54, campus of California State University San Bernardino, the digital media platform for inspired educators, leaders, and community activists and advocates, taking our message directly to the people, to the gente. Thank you for sharing our common interests in the analysis, discussion, critique, dissemination, and commitment to the educational issues that impact Latinos. I'm your host, Dr. Enrique Murillo Jr., and this episode is a syndicated replay from Season 3 of Lead Summit 2012. This one-of-a-kind session was a legacy address by the late Reies López Tijerina, who was born on a mound of cotton sacks in 1926 near Falls City, Texas, to a family of migrant workers. In his early life, he served briefly as a minister with the Assemblies of God before founding a utopian community in Pinal County, Arizona, in the early 1950s. He had risen from general obscurity as a roaming country preacher in the Southwest to international fame as one of the most daring revolutionary figures in United States history. He took up the cause of land grant restoration in the 1960s and is best known as one of the earliest pioneers and among the most influential social activists of the Mexican-American or Chicano Civil Rights Movement, although he best preferred the term Indo-Hispano. He routinely is identified as a warrior in the early social movements along with César Chávez, the farm labor organizer in California, Colorado Chicano activist Corky Gonzales, and La Raza Unida Party co-founder José Angel Gutiérrez in Texas. Reies López Tijerina founded the Alianza Federal de Pueblos Libres, Federal Alliance of Land Grants in New Mexico to reclaim Spanish and Mexican land grants held by Mexicans and Native Americans before the U.S.-Mexican War, nearly 100 million acres. The Treaty of Guadalupe Hidalgo, signed after the U.S. victory over Mexico, guaranteed Mexican citizens the retention of their land grants. The Alianza hoped to reclaim ownership of land through the courts of New Mexico. However, it was determined in a court ruling that the U.S. Congress was the arbiter on issues of land rights based on international treaties. Tijerina became famous when in June 5, 1967, he led an armed raid on the Rio Arriba County Courthouse in Tierra Amarilla, New Mexico. This event brought the issue of land grants to national attention and became a stimulus for the Chicano movement. The raid climaxed in a 90-minute shootout at the courthouse of Tierra Amarilla when aliancistas tried to make a citizen's arrest of certain New Mexican officials. The incident turned New Mexico into a battleground and put Tijerina on the front pages of the world's newspapers. Special acknowledgement must be given to Armando Duran Cepeda, artist-educator from our lead affiliate, Patada Educada Student Empowerment Project, who served to introduce and moderate this unique opportunity to host, meet, and hear directly from the King Tiger himself, Reies López Tijerina. It was Armando Cepeda who had located and befriended Reies while on a trip to his hometown of El Paso, Texas, where he found Reies living very humbly. With the approval of his physician and guaranteeing the proper nursing attention, we were able to bring him and his wife Esperanza out to California to give what we believe was his last public lecture on such large magnitude and audience. Continue and enjoy the full value and complexity of this episode. We extend our appreciation to all our lead sponsors and partners, planners, volunteers, speakers, and panelists, of course, the production team, affiliates, and town hall chapters, and commend them all for lifting their voice and uplifting the plight of Latinos in education. Thank you. Gracias. Tlazocamate. What I want to do is tell you how honored we are
to have this capstone presentation. It's very exciting and a very special occasion for us. As we switch, I'm going to turn things over to Armando Duran Cepeda, who is our lead artist in residence with the Patada Educada Student Empowerment Project. So we want to direct your attention to the screen for about a 6-minute video clip, and that's going to help introduce our next speaker. Gracias. Specifically, if you would look at your New Mexico Constitution, Article 3, Section 5 of the New Mexico Constitution, it says this: the rights, privileges, and immunities, civil, political, and religious, granted to the people of New Mexico by the Treaty of Guadalupe Hidalgo shall be preserved inviolate. And one of those provisions was that the land grants that were given to individuals by Spain, by Mexico, or by the Indian tribes shall be given full force and effect regardless of their citizenship. Sometimes it takes an explosion to bring about change. For every act of violence in the history of mankind, there has been an independence, a freeing. The U.S. instigated the Mexican-American War in 1846, and in 1848, Mexico and the U.S. signed the Treaty of Guadalupe Hidalgo in the name of God. At that time, the Treaty of Guadalupe Hidalgo was a forgotten document that nobody knew about. So the more we dug into it, the more we found out that it was for the protection of the Hispanic Mexicans in the Southwest that remained after the conquest of 1848. And in 1964, I met Reies López Tijerina by listening to his program on the radio, La Voz de la Justicia. I attended the meetings, every meeting that he had, and they were very exciting. You know, he had the hall full of people. Reies Tijerina was trying to generate the interest of the people of northern New Mexico, who were the ones who had this land taken from them. I would rather die on my feet than live a lifetime on my knees. Emilio Zapata. He got 20 brave men, which are called valientes, to go and attack the courthouse and liberate the wise men that were put in prison, the elders. On June 5th, 1967, the Alianza attempted a citizen's arrest at the Tierra Maria courthouse. No one died in the raid, but Tijerina hid out in the mountains for 3 days before turning himself in to stand trial. After the courthouse raid of Tierra Maria in October, he makes an international conference, you know, and by that time he was a man of the hour. You know, he was nationally and internationally known. And Martin Luther King selected Reies López Tijerina as the leader of the Poor People's Campaign. Reies has got an ability that you don't find in a lot of people, and he had a charisma about him that was kind of spellbinding. I could see people who didn't understand Spanish at all, and he had a tendency to really get arm waving and really into whatever he was speaking about, and they would be riveted on everything that he had to say, not understanding a word of what he was saying. In the war of words of the Neo-Chicano movement, Tijerina called for our people to refer to themselves as Indo-Hispanos. Indo-Hispano stands for Indian, Spanish Indian. So since we lived 300 years before the Anglos came here, we have much Indian blood, and we consider as mother, we consider the Indians as our mother, and Spaniards as our father. Therefore, we are Indo-Hispanos. That's a full, complete name, not Chicanos. I don't like that name. Chicanos was invented by the media to
denigrate us and break us away from all South America, cut us out. And they're afraid of the name Indo-Hispano because they know that Indian and Spanish identify with that name and they don't like that. So that's why I consider, ever since I bought the laws of the Indians from Spain and read them, because I used to read the Bible, and it was there that I learned that we were Indo-Hispano. Yeah. Perfecto. Good afternoon, ladies and gentlemen. Is this on? My name is Armando Cepeda. My project is called Patada Educada Student Empowerment Program. I'm here to make an introduction, and it gives me the distinct honor to do so. We have a Robert Tijerina from UCR who is going to give us a small corrido, and let's listen to a few words of way back in the day in the 1960s. Roberto? Testing, 1, 2, 3, órale. Aquí me pongo a cantar, aunque mi voz no se afina. Voy a entonar estos versos al valiente Tijerina. Reies es nuestro guía, Cristóbal es su teniente. Hombres de a corto cabal, honrados por mucha gente. Tijerina no es bandido, ni tampoco comunista. Es hombre de gran talento y él defiende la justicia. Tijerina no es bandido, ni anda de robo bueyes. Él sacrifica su vida para salvar a las de ustedes. Los políticos bandidos quieren su vida apresarle, pero yo te lo aseguro que esto no verán sus ojos. Con el dinero y las leyes fabricaron su cortina para poderse esconder del valiente Tijerina. Ya la alianza está floreciendo por los valles y cañones. Ya tendrán que respetarla por toditas las regiones. Ya con esta me despido por los filos de una lima. Aquí terminan los versos del valiente Tijerina. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Ladies and gentlemen, I will be moderating this discussion that we're going to have here. We now present to you, please, give a warm Southern California welcome to Mr. Reies López Tijerina. Please, Raza.
testing. Well, Reyes, thank you. Que viva! We're going to talk about Tierra Maria, the jail, the raid. We have some history to discuss, right, Reyes? A lot of history that a lot of people don't know about. And the mic is yours, Jefe. The mic is yours. I've been speaking throughout all the universities in the United States, colleges, schools of every kind, Indian schools, Anglo schools, Hispanic schools, black schools. I was a very close personal friend of Dr. King. The Poor People's March, I suggested it to him in Chicago airport, where I met him, my brother Chris, and myself met Dr. King. He was rushing out to another business, and I told him, first he said, Brother Tijerina, what you did in New Mexico has helped every poor people in the United States and throughout the world. Then I said, well, that's why I'm here, Dr. King, to suggest to you that it's about time that we should get together all the ethnics, all the poor people, such as the Indians, the blacks, and Hispanos. He said, we'll do it. A few weeks later, or days, I don't remember, I got a telegram from Dr. King inviting me to Atlanta, Georgia. And later, when I got to Atlanta, Georgia, I learned that he had sent telegrams to friends of mine, such as César Chávez, Corky Gonzales of Denver, and José Angel Gutiérrez. And later I learned that he had sent telegram to the Indian leaders, including Russell Means, who later met me in Madrid, Spain, where I had been invited for a 200 years of Spain anniversary concerning the discovery of the New World by Christopher Columbus. And he, Russell Means, later met me in Denver on a celebration of one of my books that were going to be sold in Denver, Colorado, in charge of Corky Gonzales. And we had a long talk about how we had done the Poor People's March. And the story of the Poor People's March, I'm sure that all the old people like me remember. It was 1968. They had put me in prison the second time for the same thing of Tierra Maria. I had been released on bond, but later, when they found out that they had murdered Eulogio Salazar, the jailer of Tierra Maria, and that there was no doubt that Reies Tijerina had something to do with it, so that the jailer would not testify against me, because he had had a small meeting for a preliminary hearing in Santa Fe, and he had said in front of over 500 people, Reies Tijerina shot me in my mouth, and we thought we were cooked.
I said, all my friends said, there's no salvation, Reyes. He said it right in front of 500 witnesses. Slowly, I don't know if I brought the letter of the owner of a newspaper in Santa Fe. His name is Edward Schwartz. He sent a letter to Albuquerque Journal, Bob Brown of Albuquerque Journal, who was the biggest enemy of Reies Tijerina. And he was collecting a reward and said to Bob Brown, Mr. Bob Brown, the case has been closed. The killer has been caught. I have sent the names of the killers to the Department of Justice, to the Governor of New Mexico, and to the Attorney General of New Mexico. And the story went on, began to unfold, but still they picked me up, and my daughter and my son and about 20 others accused of the raid of Tierra Maria, and we went back into jail. But I want to get back before that because a lot of people don't know the real truth. It's not only that they murdered Logio Salazar to make sure that I would be in prison for a long time. In front of these people, leading them was Senator of New Mexico, Senator Joseph Montoya, who said he was going to see me in prison until I died in prison. Well, he died. While he was running for re-election in 1976, I was in Mexico City talking to President of Mexico, Luis Echeverria. Echeverria had told me, hold your people here at Reyes until we can investigate the case, whether you have any rights to redress the case of the land grants in United States. We signed the Treaty of Guadalupe Hidalgo on February 2nd, 1848. And James Polk, President of the United States, signed the treaty for the United States. But their big mistake was that they signed the treaty in the name of God Almighty. That was their big mistake, because you don't fool around with the name of God. They used it because they thought that was strong enough to help them cover up for the false criminal invasion of Mexico, of United States into Mexico on February 2nd, 1848. Well, it wasn't long before the whole truth began to slip out. In the early days, I was not leading the case of Tierra Maria nor the land grants. I was a preacher, a pastor. I had just graduated from Bible school, and I was the pastor in San Antonio, Texas, on Bigfoot Street. How do you like that? You believe it? Yeah. Bigfoot and Nogalitos, San Antonio, Texas. There I was, for the first time, a pastor of a church. I had been one in Saginaw, Michigan, but just co-pastor, not full pastor. But in San Antonio, I was a full pastor, about 5 members. That's all, but I was a pastor anyway. And my first son was born there, David Tijerina. He died at 54 years old. And it hurt me very much because he didn't live to see what I was
seen many good things. A land grant had been, for the first time, released after 44 years that I had been leading the fight in San Luis, Colorado. The name of the land grant is Sangre de Cristo Land Grant. That was issued by Mexico during the 24 years that Mexico had sovereignty over the Southwest. Of course, later, the United States invaded Mexico and took over the Southwest. You wouldn't believe it, but now they can't help it to shake all over because they feel that it won't be long before they have to answer for all the cheating, the crime that they have committed to invade the good neighbor policy, with the new good neighbor policy, invaded Mexico. First, they helped Mexico to break away from Spain. They helped Mexico. When Mexico got its independence, then the United States moved in. Easy prey. Okay. What a big help the United States gave Mexico. But they were doing it because later we're going to get it in an easy way. We can't fight Spain because Spain is a world power. And they were right. They were right. My ancestor had crossed the Atlantic on October the 19th, 1510. How do you like that? En 1510 arribó Diego de Tijerina, un israelita de sangre pura. Y comencé mis investigaciones, porque ya el asunto de las Mercedes ya estaba arreglado. Ya era cuestión de que era un montón de bandidos en el Congreso, y ya yo no podía hacer más. Por eso se hizo lo de Tierra María, porque nos cerraron todas las puertas, por todos lados, marchas que hacíamos. Una de ellas la hicimos de Albuquerque a pie hasta Santa Fe. Carros de anglos nos pasaban, decían que no están llenos con leche de polvo, porque era lo que daban entonces en el welfare, powder milk. Y yo llegué, cuando comencé, ustedes no saben, pero yo comencé la lucha por las tierras porque usaron el nombre de Dios en vano y porque estaban burlándose de él. Muchos creen que fueron las Mercedes. No, fue el nombre de Dios. Después descubrí por qué la campana de libertad se rajó 3 veces. Ustedes no saben. Pero como yo andaba en los negocios de las tierras, ya Dios me había dado una misión a mí. Le lloré 10 años. Después que me hice un pastor de las iglesias y ministro evangélico, porque todavía no era católico como ahora. Pues ahí tienen ustedes que, pues, leía cuanto libro podía, porque yo no sabía, pero Dios estaba manejando mi vida. Ahora sí comprendo que Dios no me dejó ir a la escuela pública, porque la educación americana es una educación organizada y bien controlada para que sigamos pensando como ellos. Reyes. En la raid of... Ahorita llegamos ahí. Oh, we'll get to there. Okay. La historia es muy larga, pero
Este es un amigo nuevo que hice y ya no me lo puedo quitar ya me quiere corregir en todas partes. Y este es un pariente que su mamá me platicó que iba pasando por Albuquerque, Nuevo México, cuando se le quebró el carro. Y el siguiente día vieron que Reies Tijerina, la esposa de Reies Tijerina, había tenido un niño. Entonces la mamá de Roberto Tijerina le dijo a su esposo, y ya estaba en la cama, y quiero que le llamen a este niño Reies Tijerina. Iba de pasada, por ahí por Albuquerque para California. Todavía no me conocían a mí. Estaban pasando cosas. Pues aquí, ya le voy a hacer el favor aquí, mi hermano, antes de que me duela más la garganta y las anginas del corazón comiencen a controlarme. Como nos habían cerrado todas las puertas para protestar y reclamar y gritar, yo ya no hallaba qué hacer, pero estaba hablando por radio. Me cobraban $15 por día, el radio 15 minutos, $15 por 15 minutos. Y día a día, hasta el domingo, 7 días por semana. Fue cuando comenzaron miembros de todas partes a ingresar a la Alianza Federal de Pueblos Libres. Y le cambié el nombre de la Alianza de Mercedes a la Alianza de Pueblos Libres. Porque ya para entonces sabía yo más. Había ido a España, traje las leyes que criaron la propiedad aquí, cuando España dominaba aquí por muchos siglos. Ya entendía yo mejor cómo se formaba una merced. Ya podía yo pelearle a los enemigos. Ya había descubierto que había un hombre que se llamaba Tomás Benton Catron. Y que ese Catron era Don Catron. Tenía asustado a toda la raza de Nuevo México, de Colorado y hasta lo de Texas. Decían que él conocía a Pancho Villa y que era amigo de Pancho Villa ese. ¿Me disculpan? Pues la verdad es la verdad, que él era judío. Yo no quisiera ofender a mis hermanos judíos, porque el judío nació de Jacob, y Israel, de donde yo vengo, nació también de José, nació de Jacob. Así es que muy atrás, Judá y José eran hermanos, pero Judá era el más viejo de los 12 hijos de Jacob, y José era el más chiquito. Y José todo el tiempo andaba soñando que el sol y la luna le hacían señas. Le hacían señas que un día sus hermanos se iban a doblar. A él le iban a hacer reverencia. Y lo comenzaron a odiar y a odiar a los hermanos. Y ustedes conocen la historia. No la voy a repetir porque es muy larga. Y quiero ir. ¿Por qué pasó lo de Tierra María? Sí. Ya estaba yo cansado en el radio. Ya había muchos, más de 5,000 miembros teníamos ya para entonces. Ya habíamos ido a hacer una marcha a Santa Fe y no nos hicieron caso. Y nos decían sobrenombres y burlas. Pero yo estaba día y noche leyendo las leyes de los reinos de las Indias como si fuera una Biblia. Como ya era religioso, pues la Biblia ya la había devorado toda, casi no la sabía de memoria, pero las partes importantes sí las sabía. Por ejemplo, en Juan 8:44, Cristo le dice a los judíos, ustedes son hijos del diablo. Juan 8:44. Y el que no lo crea, lea. Para que no va a decir que ese es odio de Tijerina contra los pobres judíos. No, odio no es. ¿Es la verdad? ¿Y quién crucificó a Cristo según Mel Gibson? La película de la Pasión de Cristo, ¿qué dice? ¿Y qué dijo Mel Gibson cuando lo agarraron borracho? ¿Qué dijo?
Oh, dijo, los judíos tienen todo, son las culpas de todas las guerras del mundo. Ah, chispas, de toda la guerra. Y ya para entonces yo había leído mucho de Tomás Benton Cattell. Ya habían levantado una encuesta. ¿Saben lo que es una encuesta? Una encuesta. Y la encuesta decía, who do you think is the most influential figure in the history of New Mexico? ¿Quién publicó la encuesta? El Albuquerque Journal, que me odiaba más que el diablo. Pues ¿quién crees que salió en primer lugar como el más influyente de toda la historia de Nuevo México? Reies López Tijerina. Antes que nos pase el tiempo, we have just a few minutes. Antes de llegar aquí, Okay. antes de venir para acá, llegó un grupo en un carro lleno de gente de Albuquerque, allá en mi casa. Estaba mi esposa y yo. Y te llevaban unas cámaras grandes y fierros y luces y no sé cuántas cosas, porque quieren hacer una película. Y le dije yo, pues si Mel Gibson no la hace, yo no quiero que la haga nadie. Me dice este muchacho que encabezaba todo, Roberto Herrera. Me dijo, oiga, mi hermano, pues también yo quiero Mel Gibson, pero no, hombre, háganos un campito, no nomás hable a favor de Mel Gibson, también a favor nosotros. Mire, aquí estamos, vinimos sin que usted ponga un penny, todos los gastos los hicimos para venir a agarrar de parte de lo que queremos publicar. Le dije, pues si Mel Gibson no lo hace, déjenme decirles, le dije, si Mel Gibson no lo hace, olvídense. ¿Por qué? Me dijeron, porque un muchacho de las Cruces llamado Larry Cano duró 10 años. Logró agarrar $100,000 de una de las compañías grandes para que hiciera el script, el guión en español. Y hizo el guión King Tiger. Así se iba a llamar la película. ¿Y por qué King Tiger? Porque eso fue el nombre que me pusieron los jueces cuando comencé a pelear con ellos por las tierras de Nuevo México, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Saben cómo dice? Aprendí. No nomás la campana de la libertad, es mi bandera. ¿Por qué es mi bandera? Porque esa campana se quebró 3 veces. Y la volvían a hacer nueva y volvían a rajarse. ¿Cómo se rajó? ¿Y cuándo se rajó? Busquen la enciclopedia americana. Búsquenla. Porque en todas las otras enciclopedias no está la historia. Nomás en la enciclopedia americana. Léalo, y ahí dice, la primera vez se rajó. Bueno, ya estaba nuevecita en Filadelfia, California. Filadelfia, Pensilvania. Se rajó cuando murió el primer juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Mitchell. Ahora ya se me olvida el nombre, pero es el primer juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. El primero murió, pero se me hace que era John. Y cuando murió, dijeron todos, pues, es un día muy grande, es el juez más grande que ha tenido Estados Unidos. Pues hasta lo llevaron en un guayín con caballos como el presidente Kennedy, ¿se acuerdan? Pues así echaron al juez de la Corte Suprema de Estados Unidos.
donde suena la campana nueva, nuevecita, se rajó. La hicieron recast. Mandaron tres de los mejores los mandaron traer de Francia. Hicieron otra nuevecita. Pues esta, cuando George Washington, el padre de América, de la nación América, cuando cumplió el aniversario, ya George Washington estaba muerto, pero el aniversario de él, pues hallaron que iban a estrenar la campana segunda, nuevecita, porque era el aniversario del padre de Estados Unidos. Pues le pegaron a la campana, hermanito. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Se rajó. No, quebrar es otra cosa. Se rajó. Dios no quería quebrarla porque quería que la estuvieran mirando rajada. Si se hubiera quebrado, se hubiera hecho muchos pedazos. Pues luego quieren saber, yo sé, usted, cuándo se volvió a rajar. ¿O qué no? Sí. Pues el 1800, el 2 de febrero de 1800, cuando invadieron a México y ganaron la guerra con México, Estados Unidos le ganó a México. Ese día que ganó, el 2 de febrero, pues era aniversario y pensaron sonar la campana nueva, porque habían ganado la guerra. Como, ¿cómo se llama? Todos esos que ponen Superman y no sabes qué, cuántos pelados en la televisión. Y yo creo que por eso nuestra raza está muy intimidada por esas cosas que Superman y Tarzán y ya tienen miedo al gringo y nomás levantándolo porque pues nomás Estados Unidos tiene Superman y Tarzán y ¿cómo se llama? El ¿Cuál? Wimpy, Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo se llama él? ¿Cuál? ¿El Arnold Schwarzenegger? los espines, que come espines. Oh, Popeye. Popeye, okay. Pues créanlo o no lo crean, la verdad es que se rajó la tercera vez. Le dice uno por acá muy quedito a los otros casters que estaban haciendo la tercera. Oye, ¿no estaremos peleándole a Dios? Don't you think we might be fighting God and he's hitting back? Y ya les entró miedo y le hicieron goodbye a la campana y hasta ahorita está rajada. Dios así la quiere, como cuando a Nixon, cuando el Watergate descubrió a Nixon y toda la marranada que hicieron allá en el hotel católico que se llama Watergate, porque está el hotel cerquita del agua, de la mar, o se llama el hotel Watergate, pero es católico. Pues un negrito halló en la trampa del Partido Demócrata en la oficina del Partido Republicano. Y lo pescaron y comenzaron a caer. Pues para acabar pronto, John Ehrlichman era el secretario de Nixon.
fue a verme a mi casa en la calle 1010, número 1010, calle Tercera, Albuquerque, Nuevo México. John Ehrlichman fue a mi casa. ¿Me lo creen o no me lo creen? No tienen para dónde hacerse, ¿verdad? Con la campana rajada. Ahí estaba mi primera esposa, que después del miedo se fue, y dos chamacos que tenía, y vieron ahí un gigante alemán, porque era alemán el secretario de Nixon, y unas patotas que tenía así, las atirantes en una silla especial que tenía yo. Dice, well, Mr. Tijerina, we really were led to believe that you hate Anglos. Le dije, pues ese fue la última arma que estaba usando el senador Montoya y todos los que estaban aliados con él. Y se rió. Dijo, háblale a un congressman. Él te va a ayudar. Y le platiqué a John Ehrlichman por qué lo había invitado. Le dije, quiero que sepas, el senador Montoya, que tú lo odias también como yo, quiero que sepas que él está envuelto en la muerte de Elogio Salazar. Agárrenlo cerquita. Él fue el que organizó el asesinato para que a Rey lo mandaran a la prisión. Yo sé que no lo creen, pero Dios lo mató. Cuando le dio un dolor que perdió en las elecciones, porque yo me fui abiertamente y peleé contra él. Dijo él en el diario, dijo, qué bueno que Tijerina se vino público para que sepa el mundo que él no cuenta para nada. El día que perdió a las 8:30 de la noche, esa noticia la daban de Nueva York. Es una hora o dos diferente. Le dijo el radio KOB, 50,000 watts, vinieron a ver al senador, porque ya el senador había dicho, vine de Washington a parar a Tijerina. Así salió en los periódicos. Y le dijeron, bueno, ¿quién cree usted que paró a quién? ¿Usted a Tijerina o Tijerina a usted? Pues Dios, usando al tonto huérfano del Tijerina, pues Dios lo usó y lo hizo, pero usándome a mí. El camino de mi vida, hermanitos, y de la lucha por las tierras y el Tratado de Guadalupe Hidalgo está lleno de maravillas y de milagros que no lo van a creer, pero no se los puedo decir todos porque no tienen fin. Quiero decirles una cosa, que al fin llegó el día que yo ya cansado, le dije a la gente, vamos a tener elecciones de los oficiales de la Alianza. ¿Dónde va a ser la elección? Allá en mi rancho, en Coyote, Nuevo México. Pues se preparó la gente, el gobierno federal. Ya oía los rumores que nosotros no teníamos el título original de la tierra que se llamaba el pueblo de San Joaquín del Río de Chama, fundado el 6 de agosto de 1808. Basado en que no teníamos, y luego que nosotros hicimos los arrestos de dos guardias de la forestal, dijo el district attorney, dijo, ya cayó en la trampa Tijerina. Vamos, rodeen las oficinas, vamos a agarrarlo, ya cayó. Pues arrestaron a 9 oficiales de la Alianza.
Yo me escapé, me escondí. No me arrestaron, pero a 3 hermanos míos los arrestaron. Y les dieron preliminary hearing. No era un juicio grande. Es la preliminaria para ver si alcanzan fianza o no. Pues salieron en fianza mi hermano Cristol, mi hermano Anselmo y mi hermano Ramón. Salieron en fianza. Pero yo no supe. Y a las 3 de la mañana estaba cayendo agua. Y dijo el radio, van a andar al corte esta mañana en Tierra María y van a juzgar a los que agarraron queriendo hacer una revolución con mucha munición y no sé cuántas cosas. Y sentí yo, como ya nos habían parado de detener la Junta, y la quinta enmienda dice, la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice que nadie debe de parar una reunión pública, que nadie debe hacer una ley contra freedom of speech y freedom of assembly. Y ahí fue donde metieron la pata en lo que el gato le gusta tapar. Okay, everybody, let's give a round of applause for the tiger, the king tiger, everybody. Close it up for us, Roberto. Roberto, give us a nice corrido. Give us a corrido, Roberto, to close it up. Close it up with a corrido. Testing, 1, 2, 3. Thank you. Aquellos ojitos verdes, ¿con quién se andarán paseando? Ojalá me recuerden al que hacía el vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, me suspiran con su vida porque todavía me quieren. Porque son verdes. Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡Ajúa! Gracias, jefe. Gracias por estar aquí. We wanted to offer Jefe Tijerina our lead medallion of honor. So we're going to ask Armando if we can put it around his neck.